Bendiciones, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 al 9. Si quieren, leámoslo desde el 1, que fue la enseñanza de hace 8 días. Voy a pedir a todos que pongan atención. Si usted vino hasta acá fue a escuchar la palabra de Dios, no hubiera venido. Okay. Entonces vamos a estar atentos. Leamos esta vez de la siguiente manera. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Vamos hasta el 9 desde el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Sigan, perdón. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor. Bien, amados hermanos, estamos viendo la epístola de Primera de Corintios. Yo creo que vamos a demorarnos bastante tiempo en ella. Son 16 capítulos muy interesantes. Y algo al estudiarla que me doy cuenta, y tal vez la había leído anteriormente, pero no me he dado cuenta de estas cosas como tan profundamente, es lo importante que es entender esta epístola para uno poder madurar en la vida cristiana, ¿saben? No se madura, ni se crece, ni hay santificación en la vida cristiana aislado o solitario. Eso está demasiado claro en la Escritura, de que todo creyente es colocado por Dios en una congregación donde va a vivir la experiencia de ser cuerpo de Cristo, ¿sí? No existen personas renacidas que no pertenezcan de corazón a una congregación. No creo que ese sea el caso, a excepción de algunos casos muy aislados en lugares donde no hay iglesia y alguna persona allí Dios la salve. De todas maneras, creo que al lado de esa persona o alrededor de esa persona Dios va a congregar mucha gente, ¿no? Va a salvar a otras personas. Sabiendo esto, de la importancia que tiene la congregación en nuestra vida, ver Primera de Corintios nos alienta mucho, porque, como les decía en la introducción que hice hace 8 días, a veces hay la errónea idea de que una congregación que es bíblica, una congregación que es de Dios, es una congregación sin problemas, sin pecados, donde todas las personas se portan de la manera mejor, ¿sí? Donde todos han alcanzado la madurez, donde todos hacen las cosas que la palabra de Dios les dice de la manera correcta y al pie de la letra. Y lo que debemos entender es que una iglesia bíblica, una iglesia donde se enseña correctamente la palabra, primero que todo eso, se enseña bíblicamente la palabra, correctamente la palabra, se anima y se exhorta y se corrige a los hermanos que no viven la palabra, pero se anima a que vivan la palabra. Pero por otro lado también está el hecho de que todavía somos pecadores en proceso de santificación, que Dios en su misericordia nos ha salvado, pero que todavía lidiamos con el pecado y que Dios nos ha mandado no solamente a lidiar con el pecado propio, sino entendamos algo, y lo vemos también a lo largo de todo el mensaje de 1 Corintios, Dios nos ha mandado a lidiar con el pecado de otras personas, con el pecado de nuestros hermanos. No es fácil, a veces no es fácil lidiar con el pecado propio, pues muchos menos a veces lidiar con el pecado ajeno. Pero eso es lo que nos ha mandado la palabra, si queremos madurar, ¿sí? Así que si usted quiere madurar, debe involucrarse en la iglesia y debe entender el mensaje de Corintios para que comprenda que Dios va a corregir siempre nuestra vida, pero lo va a hacer desde la posición que tenemos en Cristo, que es ser hijos de Él. Y vemos que en este pasaje Pablo lo que está haciendo es dar gracias. Él está dando gracias, ¿por qué? Él está dando gracias por la gracia que Dios ha manifestado a los corintios. Cuando uno lee la epístola y se da cuenta de la cantidad de pecados, de errores y de cosas
completamente salidas del orden que los corintios experimentaban y vivían, uno tendría la tentación a pensar que lo que Pablo está haciendo acá es ser como cortés, ser como condescendiente. Tal vez uno pensaría que lo que él está haciendo es simplemente un formalismo, es un saludo introductorio que no tiene mucha importancia, ¿sí? Como cuando a veces uno escribe un documento, una carta que no es necesariamente para un amigo, para una persona, sino que tiene que seguir un orden y uno hace un encabezamiento, aunque ni siquiera realmente sepa qué es lo que quiere decir, simplemente es un formalismo, ¿sí? Uno tendría la tentación a pensar eso, de lo que Pablo está haciendo aquí en este saludo que vimos hace 8 días y en la introducción a la carta que estamos viendo hoy, que el mismo Pablo hace. Uno tendría la tentación de pensar tal vez que lo que Pablo está haciendo es abonando el terreno, preparando el camino para después caerles con toda, digámoslo de esa manera, para después corregirlos fuertemente. Lo que uno entiende y ve y cree y entiende en la palabra al estudiar esta introducción que vamos a ver hoy del versículo 4 al 9, es que Pablo realmente considera que ellos son cristianos, que ellos son hijos de Dios y les habla con amor, les habla con claridad, les recuerda la gracia que Dios les ha concedido. Bueno, lo hizo anteriormente en el saludo. ¿Se acuerdan que él les dijo, lo llamó iglesia de Dios? La enseñanza de hace 8 días se llamaba, a pesar de todo eran iglesia de Dios. A pesar de todos los desórdenes que vivían los corintios en su congregación y en su vida, eran iglesia de Dios. Y tenían un llamado ¿a qué? A la santificación. A pesar de todo eso, ¿sí? Hoy nos va a mostrar cómo Pablo, dando gracias a Dios, porque él se dirige al que debe dar gracias verdaderamente. Él no está exaltando a los corintios, él no está exaltando lo que ellos hacen, él lo que está exaltando es la gracia de Dios por medio de esta gratitud. Y lo que vamos a ver es que esa gracia que Dios le ha dado a los corintios es plena, es total, no hay huecos en ella. Y por eso Pablo se puede acercar con tanta confianza a corregirlos más adelante. Hermanos, el título de la enseñanza de hoy es, a pesar de todo, la gracia de Dios estaba con ellos. A pesar de todo, la gracia de Dios estaba con ellos, y nuestro texto es 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9, leímos desde el 1, pero es desde el 4 hasta el 9. ¿Cómo Pablo podría agradecer por una iglesia como la de Corinto? Bueno, bien, él no agradecía por lo que ellos hacían, sino que él estaba agradeciendo por lo que Dios había hecho en ellos y lo que Dios les había dado. ¿Y qué era lo que Dios les había dado a los corintios? Gracia. Eso es lo que nos está diciendo acá. Como le ha dado a todos los creyentes en todas las épocas. ¿Por qué? Porque sin gracia no hay absolutamente nada. La gracia de Dios es la expresión clara, número 1, de su soberanía. Dios favorece a quien Él quiere, y lo podemos ver en el caso de los corintios. Así como le decía a Israel que ellos no eran el mejor pueblo, porque se lo dice el Señor, que Él los escogió no porque fueran los mejores, más bien eran los peores. Así mismo vemos en el caso de Corintio, y podemos magnificar y entender un poquito más la gracia de Dios al ver ese amor y esa bondad que Él tiene incluso para corregirlos, porque la corrección divina es una muestra de amor y de gracia, ¿sí? Vemos que en ese momento está expresando Dios a través de su gracia, primero que todo su soberanía, y también porque Él beneficia, Él favorece a quien quiere, y también es una muestra de la gracia de Dios, de su amor misericordioso, porque nadie, absolutamente nadie, merece su favor, ¿sí? Volvamos al punto. Es asombroso realmente ver lo que Pablo les va a decir hoy a ellos acerca de la gracia. Cómo agradece de corazón a Dios por la gracia que ellos han recibido a pesar de todos los males y los pecados, el egoísmo y la inmoralidad incluso que había en la iglesia de Corinto. Uno cuando mira hacia atrás, ve en la Biblia, incluso ve en la historia, es asombroso ver el tipo de personas a las cuales Dios les ha otorgado gracia, a las cuales Dios les ha otorgado su amor, a las cuales Dios les ha otorgado su perdón, les ha otorgado su bendición. Es asombroso. Pablo, Pedro, tantas personas indignas. Nosotros mismos, si usted es creyente, recuerde que el requisito para recibir la gracia es ser malo.
¿sí? Quiere ir al cielo, tiene que ser malo, ¿sí? Hay un tratado de Pink que dice, ¿eres lo suficiente malo como para ir al cielo? Sí, Dios nunca ha salvado a la gente buena. Ahora, no hay gente buena a los ojos de Dios, no la hay. Ante los hombres sí. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Aquí cualquier tipo de bondad, por pequeña que sea y torcida que sea, porque no deja de ser siempre llena de vanidad y llena de a veces de dobles motivaciones, cualquier bondad humana está revestida de pecado. Sí, Dios ha manifestado su gracia. Tenemos que comprender eso para comprender la epístola a los Corintios. Tenemos que comprender la gracia de Dios y recordar la gracia de Dios para comprender lo que el Señor también está haciendo en nuestras vidas y lo que el Señor está haciendo en nuestra congregación. Miren, uno de los relatos más asombrosos en el Antiguo Testamento acerca de la gracia de Dios es el libro de Oseas, ¿no? Recuerden que el libro de Oseas nos narra cómo Dios manda al profeta Oseas a que ame y se case con una mujer que se llamaba Gomer, ¿sí? Esta mujer no era un dechado de bendiciones, ¿no? Uno creería que Dios mandaría a los profetas a que se casaran con mujeres muy ungidas, entre comillas, ¿sí? Mujeres muy virtuosas, y creo que habitualmente ese es el mandato, o es el mandato de Dios. Obviamente sabemos que los creyentes deben unirse con otros creyentes también, pero en este caso lo que el Señor quería era mostrar, ilustrar, darle a conocer al pueblo cómo era de grande su gracia, su amor y su misericordia. Y Dios manda a Oseas a que se case con Gomer, que era una mujer sin vergüenza y era una mujer adúltera, ¿sí? Dice no solamente el hecho de que él se casó con ella, sino que la amó de corazón. Y resumiendo la historia del libro de Oseas, lo que pasa es que este hombre la trae y la ama, el profeta ama a Gomer, es su esposa, y esta mujer se va detrás de los amantes de ella, se convierte incluso en una prostituta. Va detrás de sus amantes, engaña a su esposo, deja a sus hijos. Ella regresa a la casa y él vuelve otra vez, y ella vuelve otra vez a irse, a un punto en que estaba tan mal esta mujer que sus amantes la abandonan. Ella queda cargada de deudas impresionante, al punto de que en esa época, cuando una persona tenía muchas deudas, lo podían vender como esclavo, y a Gomer la vendieron como esclava, ¿sí? Y esta mujer estaba como esclava. Hasta ahí todo el mundo diría, no, esta sinvergüenza tiene lo que se merece, ¿no es cierto? Eso diríamos nosotros, ¿no es cierto? Sí, eso diríamos. Imagínense, dejó su esposo, un profeta, un varón de Dios. Y esta lo abandonó, se fue tras amantes, él le dio la oportunidad, ella regresó nuevamente a lo mismo. Fuera de eso, todos sus amantes la abandonan, queda cargada de deudas, la venden como esclava. ¿Sí ve? Eso es lo que se merece. Pero es que ahí no termina la historia. La historia termina en el hecho de que Oseas ama a Gomer a pesar de todo. Y él va y paga el tremendo rescate, un gran monto para rescatar a esa mujer que es su esposa, para que ella vuelva con él y él la perdona. Y entonces al final del libro de Oseas nos dice lo siguiente, en Oseas 14 dice, hablando del Señor, ilustrando este caso de Oseas y Gomer, dice, hablando del pueblo, de todos sus pecados, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ese es el gran mensaje del libro de Oseas, los amaré de pura gracia. Ese es el mensaje que hay para nosotros los creyentes, no para todos los hombres, para los que verdaderamente creen en Jesús y se han rendido a Él por la fe. Los amaré de pura gracia. Este es el mensaje también que Dios tiene para sus iglesias. Si no son las mejores. Miren las epístolas de Apocalipsis, no las cartas Apocalipsis. En Apocalipsis, las 7 iglesias. La mayoría tenían tremendos errores, tremendos pecados. Y sin embargo, el Señor amó a esas iglesias. Y ama a su iglesia. Y nosotros como creyentes deberíamos tener eso muy claro.
¿Mm? La corrección que Pablo dará a los corintios estará sustentada en la seguridad que él tiene de que ellos son beneficiarios de la gracia de Dios. Su saludo llamándolos iglesia de Dios y santos y su gratitud por las bendiciones que ellos poseen no es un formalismo, como se los dije anteriormente, sino que es la verdad que él tiene muy presente en su cabeza. Cuando él idea esta carta, cuando él plantea esta carta, esta epístola de corrección, lo primero que piensa no es en ir con todo contra ellos, porque seguramente, y es claro, que Pablo ha sido afectado y ha sido dolido por todo lo que esa iglesia que él fundó está haciendo. Pero él no va lleno de emociones, no va lleno de ímpetus o de impulsos, sino que él se para un momento y piensa, esta es la iglesia de Dios, porque hay evidencia, y eso lo vamos a ver ahora, de que ellos han recibido la gracia de Dios a pesar de todo. Ese es el título de la enseñanza. A pesar de todo, la gracia de Dios estaba con ellos. Miren, Pablo sabe que la única forma en que ellos podían recibir correctamente la corrección es recordarles quiénes son y lo que han recibido en Cristo. Si Pablo los tratara como incrédulos, ellos perderían toda esperanza y motivación para vivir santamente. Mira, les voy a decir algo, hermanos. No le hablemos a los incrédulos como santos. Nunca le hables a un incrédulo como si fuera un creyente. No digo que le trates con irrespeto, no. Trátalo con consideración, con respeto. Pero nunca le digas que él es un hijo de Dios. Nunca lo engañes diciéndole que las promesas que están en la palabra y las enseñanzas que están allí en algunos aspectos de la Biblia, la mayoría del Nuevo Testamento, son para ellos. Nunca hagas eso. Háblale de Cristo, primero que todo. Pero otra cosa que les voy a decir, hermanos, nunca le hablemos a santos como si fueran incrédulos. Cuando pasa el tiempo y los hermanos empiezan a tener ciertas roces y diferencias, empezamos a actuar impulsivamente y emocionalmente y empezamos a tratar a los demás hermanos en la iglesia como si fueran incrédulos. De hecho, hay gente en la iglesia, miembros de la iglesia, que tiene una mejor relación con los incrédulos que con los creyentes, con sus hermanos, con los que Dios le dio como su misma sangre y su mismo espíritu. A mí me enseña esto, me dice Pablo, me muestra esta epístola de Corintios que uno tiene que tener mucho cuidado cuando trata a otros creyentes. ¿Significa que vamos a hacer la vista gorda respecto a los pecados que ellos cometen? Sabemos que la Biblia no nos enseña eso. Tenemos que corregir el pecado en medio de la iglesia, pero tenemos que corregir el pecado de los cristianos como lo que son, cristianos, no como incrédulos. Uno tiene la tentación, a mí me pasa, de ver los errores y los pecados y las rebeldías de muchos hermanos y uno ser impulsivo y tratarlos como si fueran incrédulos, pero esta epístola y esta introducción de Corintios me recuerda lo importante que es tener cuidado respecto y en la manera en que le hablamos a los hijos de Dios. Pablo está siguiendo un modelo. No estoy diciendo que Pablo haya copiado esto, porque primero Pablo escribió esta epístola y después se escribió Apocalipsis, ¿sí? Pero si ustedes ven Apocalipsis, ya lo dije ahorita, me pareció siempre interesante que cuando el Señor tenía que corregir tremendos pecados en la iglesia, lo primero que hacía en la mayoría de esas 7 cartas que escribió Juan a las iglesias allí en Asia, es que le recuerda quiénes son y lo que tienen bueno, lo que han hecho bien, antes de decirles lo que han hecho mal. Esto no es una técnica, no crean eso. Una técnica para adobar el terreno. Si le va a decir algo malo a alguien, primero dígale lo bueno. A mí me enseñaron una vez eso en una técnica disque pastoral, antiguamente. Pero eso es hipocresía. No, tú tienes que realmente creer que esa persona que está al frente es un hijo de Dios y que la gracia de Dios ha sido derramada sobre ellos. Mire, yo estoy seguro que de acuerdo a la persona que tengas al frente, tú le vas a dar un trato en cualquier circunstancia. Estoy seguro que no es la misma reacción de enojo la que tú tienes con tu esposa, a la cual amas, que la que puedas tener con un amigo o con un vecino. Asimismo, una de las cosas que nos deja el precedente
de lo que vamos a ver hoy rápidamente es que verdaderamente nosotros tenemos que tener cuidado al tratar a los hijos de Dios. Pablo ve lo que a simple vista no se aprecia, la gracia abundante que Dios había concedido a los corintios. Y lo vemos en 3 tiempos, ¿saben? Cuando Pablo le habla de la gracia de ellos, habla de la gracia que ellos recibieron en el pasado, la gracia que están recibiendo en el presente y la gracia que recibirán en el futuro. Ahí manejamos los 3 tiempos. Gracia pasada, gracia presente y gracia futura que tienen todos los creyentes. Y él lo recuerda. Primero que todo, y vamos a ver, y estos son nuestros 3 puntos hoy, Dios había manifestado su gracia en la salvación de ellos, y eso fue en el pasado. Eso lo vamos a ver en el versículo 4. Segundo, vamos a ver que Dios había manifestado su gracia en ellos por medio de los dones que les había concedido. Y esos dones estaban ejerciendo en esa iglesia en el que presente. Y tercero, vamos a ver que Dios manifestará su gracia en ellos cuando Cristo regrese, es decir, en el futuro. Yo quiero que leamos nuevamente el versículo 4. Recuerde que aquí usamos la Biblia. Versículo 4, por favor. Léanlo ahora. Ante todo, Pablo sabía que ellos verdaderamente habían renacido por la gracia de Dios y habían tenido genuina fe en Jesucristo. Entendemos por obvias razones que seguramente no todos en Corinto eran creyentes verdaderos, no todos habían renacido, no todos habían nacido de nuevo, no todos. Pero Pablo asume que la mayoría lo son y por eso se refiere a ellos en general como aquellos que son salvos, como aquellos que han recibido en el pasado. Desde el momento en que Pablo les está diciendo, él mira hacia el pasado, él les predicó el evangelio, él vio frutos en ellos y él les está diciendo, le doy gracias a Dios por la gracia que ustedes han renacido, han recibido. Ellos habían tenido genuina fe en Jesucristo. En 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto erais algunos, él cita algunos pecados que ellos que habían cometido en el pasado y dice, y esto erais algunos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso quiere decir que Pablo está convencido de que en el caso de los corintios hay un antes y hay un después. El Señor nos conceda a nosotros tener esa visión respecto a la iglesia que tenía Pablo. Él no está mirando la multitud de errores y de pecados que ellos están viviendo. Él primero que todo está recordando lo que Dios hizo por ellos en el pasado y fue salvarlos. La gracia salvadora es la mayor de todas las bendiciones que puede recibir un pecador, hermanos. Los pecadores en general esperan recibir muchas cosas de Dios, ¿no es cierto? A esta hora en infinidad de templos, en infinidad de creencias, todos los pecadores están pidiendo muchas cosas a Dios. Pero la mayor de todas las bendiciones que puede recibir un pecador es la gracia. Recuerde que la gracia nos libra de la culpa. Aunque nosotros todavía nos dolemos y nos dolemos fuertemente, grandemente por el pecado que aún cometemos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La gracia nos libra de la condenación, de la culpa. La gracia nos libra de los esfuerzos propios para ganar la aprobación de Dios. Cuando una persona recibe gracia de Dios, sabe que ya no tiene que esforzarse para tratar de agradar a Dios, sino que Cristo agradó a Dios plenamente y que la fe que Él ha puesto en Cristo es suficiente para que Dios lo apruebe. Mire qué grandes bendiciones posee la gracia, o concede la gracia mejor. La gracia también nos libra del orgullo propio, el peligro de confiar en nuestros propios méritos y de no dar plena gloria a Dios y toda la ruina que conlleva eso. 3 cosas que la gracia nos concede. Primero, nos libra de la culpa. Segundo, nos libra de los esfuerzos propios para ganar la aprobación divina. Y tercero, nos libra del orgullo propio. Hermanos amados, Pablo primero que todo, allí en el versículo 4, manifiesta
Él está agradeciendo a Dios porque él sabe que ellos han recibido gracia al haber creído en Cristo Jesús. Si una persona verdaderamente ha sido salvada y ha renacido por el poder del Espíritu Santo, y la fe que posee es una fe cierta en Jesucristo, una fe que ha transformado su corazón y su vida, una fe que lo ha llevado al arrepentimiento de pecados, eso nunca va a cambiar. Dios lo ha perdonado y nunca lo desechará. Eso lo sabemos. Claro, es fácil en la teología, es fácil en la doctrina entender eso, pero cuando vamos a la práctica y empezamos a ver la cantidad de pecados y de faltas y de inmadurez que a veces hay en nuestra vida, empezamos a veces a dudar de que esa gracia la hayamos recibido. Pero mire aquí, a pesar de todo, Pablo está convencido de que ellos son creyentes y de que esa gracia la habían recibido en el pasado, pero también esa gracia estaba afectando para bien su presente. Versículos 5 al 7, por favor, léanlo ahora. Léanlo ahora. Amén. Habían recibido a Cristo, la gracia estaba en ellos, eran salvados por el Señor, eso había sucedido y ahora afectaba ¿a qué? Su presente. Una cosa aquí antes de seguir adelante, recuerde que la gracia pasada, si es gracia verdadera, siempre afectará ¿a qué? Nuestro presente y también ¿qué? Nuestro futuro. Eso no tiene vuelta de hoja. Porque hay personas que viven de glorias pasadas. No, yo iba a la iglesia, yo hacía. Yo servía, yo manifestaba buen fruto allá. Ahora Pablo está diciendo, a pesar de todos esos pecados que ellos están viviendo, todavía él ve la manifestación de la gracia muy presente en su vida. Recuerden que la gracia no es un suceso, sino una obra constante de Dios, del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Y qué hace la gracia ahora en nosotros? En el pasado, hablo de los creyentes, nos salvó. En el presente nos otorga beneficios y habilidades para que crezcamos en fe y crezcamos en santificación. Eso quiere decir que la gracia presente de Dios que estaba en los Corintios y que está en nosotros, si somos creyentes, si somos cristianos, nos ha equipado y nos ha dado los recursos necesarios espiritualmente hablando para que podamos vivir la vida cristiana victoriosa, la vida cristiana que honra a Dios y que crece en santificación. Más allá de que usted lo vea como algo asombroso, es algo que es real en el corazón de todos los creyentes. Alguien decía lo siguiente: Cristo nos ha dado ahora todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queramos. Cristo nos ha dado ahora todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queramos. Hermanos, habla allí Pablo de que esa gracia se ha manifestado en ellos al poder reconocer la conversión genuina que ellos habían experimentado, pero también a través de los dones que Dios les había concedido a los corintios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, algo que Dios otorga en su sabiduría a quien Él quiere sin que esta persona lo merezca. Todo lo que Dios da es un don y sin embargo también hay varios tipos de dones. ¿Por qué todo lo que Dios da es un don? Porque todo lo que Dios da es ¿qué? Regalado. ¿Quién merece vivir? Nadie. Dios concede la vida cada mañana a las personas porque Él lo quiere y punto. En eso Dios es soberano y es una muestra de su gracia. La mentalidad del religioso le enseña que Él hace cosas buenas, por lo tanto Dios está en deuda y tiene que darle vida. La mentalidad bíblica enseña que somos tan pecadores y tan malvados y hasta las cosas buenas que hacemos no dejan de ser malas, que todo lo que Dios nos concede es que un regalo. Y por eso en ese sentido todo lo que Dios da es un don. Pero también tenemos que entender, y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12 en unos cuantos meses, que hay dones que Dios concede a cada uno de los miembros de la iglesia. Y esos dones están agrupados, hay un grupo allí, un grupo en Corintios 12, hay en Romanos también,
y hay en Efesios otro grupo de dones. Y eso es algo que a veces no tocamos mucho los reformados, pero que es cierto, y están allí. Y es una verdad que esos dones están en la iglesia. Pablo nota esos dones en ellos y dice, eso es evidencia de que ustedes son creyentes. Porque lo que entendemos es que en la iglesia de Corinto esos dones se manifestaban ampliamente. Creo que en las demás iglesias también. Pero ellos eran muy efusivos en sus dones y llegaban a ser tan efusivos que los usaban mal. Y por eso él después les va a decir, no ignoren sobre los dones y también hagan buen uso de ellos. No se preste para el desorden. Entonces Pablo dice, tuvieron gracia en el pasado, ahora tienen gracia en el presente y eso se evidencia en los dones que han recibido. Los dones, en este caso, don es un regalo y todo lo que Dios da es un regalo. Pero los dones a los que entendemos o comprendemos estar refiriendo en la epístola de Corintios son habilidades espirituales sobrenaturales. Y yo uso esta palabra sobrenatural, no quiero que se confunda. No vaya a creer que un don es una habilidad superpoderosa o una cosa supremamente mística y extraña que hace que una persona vea cosas o sienta cosas o huele, no sé qué cosas se le ocurre a las personas, ¿no es cierto? No, hermanos, ese no es el tipo de dones al que se refiere acá. Sí, son habilidades sobrenaturales. ¿En qué sentido? En que no vienen naturalmente. Yo no voy a profundizar mucho en esto, habrá que hacerlo cuando lleguemos al capítulo que habla acerca de los dones. Pero hermanos, una cosa son los talentos naturales que una persona tiene y esos ¿quién los concede? Dios, pero eso se los da a los creyentes y a los incrédulos, ¿no es cierto? Para ser buen músico usted tiene que ser creyente o incrédulo. Eso no importa, ¿no es cierto? Y de hecho hay incrédulos que son excelentes músicos, ¿sí? Ahora ellos no usan su don para glorificar a Dios, pero igual el don se los dio Dios, ¿sí? Cuando hablamos de los dones a los que se refiere Pablo acá, que son evidencia de la salvación, que son una de las evidencias de la salvación, se está refiriendo a esos que son sobrenaturales en el sentido de que no vienen como talentos naturales, sino que son habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo, por Dios mismo, en el momento en que una persona es salvada. ¿Para qué Dios da dones a la iglesia? No para que chicaneemos y pensemos que unos tienen dones mejores que otros. El que enseña no puede pensar que es superior al que sirve en otra área de la iglesia. No. Esos dones están allí para complementarse, para que armemos ese rompecabezas y entre todos aportemos para que todos seamos ¿qué? Edificados, crezcamos en nuestra semejanza y en el carácter de Cristo en nuestras vidas. Para eso han sido dados los dones. Y todo miembro de la iglesia, y cuando hablo de miembro hablo del cuerpo de Cristo, no necesariamente a la membresía formal de una congregación, sino todo aquel que es parte de la iglesia de Cristo posee algún don que pueda aportar al servicio de los demás. Sin embargo, mire que de los dones dados a los corintios uno aprende algo. Que los dones en una iglesia, y hay iglesias que destacan por los dones que tienen. Hay iglesias que tienen el don de un maestro, por ejemplo, especial, ¿no es cierto? Todos los llamados al pastorado tenemos esa gracia para enseñar, ¿no es cierto? Y ese don para enseñar la palabra de Dios. Pero hay iglesias que destacan con maestros aún mucho más excelentes, no sé cómo llamarlo, mucho más ilustrados, ¿no es cierto? Hay iglesias que poseen esos, pero eso no significa que ellos sean mejores. No significa que los dones muestren superioridad. Es decir, los corintios tenían todos los dones, pero ellos no vivían santamente necesariamente. Dice, los dones que recibieron los corintios no son muestra de superioridad espiritual, ¿sí? Y eso es lo primero que podemos aprender. Porque una iglesia tenga dones especiales, grandes maestros, personas que sirven con excelencia, tal vez un ministerio misionero especial, no sé cómo llamarlo, tal vez sucedan cosas maravillosas en medio de esa congregación, no significa que haya superioridad espiritual en esa congregación o en alguien que posea un don. Número 2, tampoco significa que la iglesia esté marchando bien, ¿sí? Yo lo digo porque nosotros venimos de un contexto carismático pentecostal donde lo que se anima a la gente es a que tenga muchos dones y manifieste muchos dones y supuestamente eso es lo que hará que la iglesia sea más santa, pero en el caso de los corintios vemos que no es así. Una iglesia recibe dones porque los dones son ¿qué? Regalos. Incluso a veces se da la mala enseñanza de que usted si se consagra más, Dios le va a dar más dones espirituales. Y entonces la gente se mata ayunando y yo no sé, orando de una manera equivocada. No oran por tener comunión con Dios, sino por obtener algo de Él.
que eso es completamente equivocado. Obtener, digamos, méritos suficientes para que Dios le conceda un don. Y en ese sentido, eso es completamente equivocado. Miren que tener dones no significa, que una iglesia tenga dones no significa, número uno, que tengan una superioridad espiritual. Número dos, que todo esté marchando bien, porque no estaban marchando bien las cosas en Corinto. Y tercero, también algo que nos muestra esta realidad de que ellos poseían los dones es algo muy, muy bueno. Y es que todas las iglesias tienen dones de parte de Dios. Porque si los corintios recibieron dones, pues sabemos que las demás iglesias también los recibirán. No es por méritos, sino sigue siendo ¿por qué? Por gracia. Y recuerde que este segundo punto habla de la gracia presente que ellos tenían. Y eso es demostrado en los dones que ellos poseían. Sin embargo, leamos el versículo 5. ¿Qué dice allí el apóstol? Léanlo ahora, hermanos. Versículo 5 del 1. Bien, hermanos. Dentro de esos dones, y no necesariamente de la lista de Corintios 12, no necesariamente, él destaca dos cosas que poseían los corintios. Y es asombroso porque uno dice, una iglesia donde hay peleas, trifulcas, problemas, inmoralidades, seguramente muchos chismes, habían cosas que ellos permitían, uno diría, bueno, pero ¿qué virtud puede tener esa iglesia? Seguramente era un poco de gente aislada, pero lo que nos está diciendo Pablo aquí, se los digo palabras más, palabras menos, en lo que he entendido y he estudiado, que dice el texto y que dice la escritura allí, es que ellos tenían esa facilidad de palabra y de conocimiento. Es decir, ellos tenían la habilidad para comunicar correctamente el evangelio. Allí dice toda palabra, la palabra usada para palabra es logos, ¿sí? Que es la elocuencia, la habilidad que ellos tenían para hablar. Y te dice que también tenían conocimiento, y la palabra es gnosis, que se refiere al hecho de tener la capacidad de comprender y conocer cada vez más la verdad. Note algo, Pablo resalta que la gracia de Dios se manifiesta a los corintios en el hecho de que ellos poseen dones abundantes, no les falta, dice que todo don, y resalta el hecho de que ellos son hábiles para comunicar el evangelio, lo cual me da a entender a mí que a pesar de todo lo que ellos hacían, no callaban el evangelio, ellos lo comunicaban, ellos lo hablaban, tenían elocuencia para hablar. Por otro lado, también la gracia de Dios se manifestaba en el hecho de que ellos tenían conocimiento acertado de las escrituras. No era una iglesia lenta para aprender, era una iglesia que tenía la habilidad, la gracia de Dios para comprender la palabra. Yo creo que estas dos cosas están en todo creyente verdadero. Todo creyente verdadero tiene la capacidad de comunicar el evangelio y de comprender la verdad bíblica. No estoy diciendo que todos tengan el mismo nivel, la misma capacidad, la misma facilidad para comprender o para hablar. Pero creo que todos los creyentes, que a veces por temor no lo hacen, o algunos a veces hasta por pereza, todo creyente tiene la capacidad de hablar y de compartir el evangelio a los demás, y también tiene la capacidad de comprender lo que se le enseña en las escrituras. Eso es una habilidad sobrenatural, es algo que fue dado y que es dado por el Espíritu Santo. Aquí no estamos hablando de que hayan adquirido ese conocimiento como fruto de sus enormes esfuerzos y de sus maestrías y sus doctorados y su cátedra. Aquí está diciendo que ellos lo recibían como un don de Dios, ¿sí? Y esa gracia se manifestaba en la palabra, la habilidad que ellos tenían para hablar la palabra y el conocimiento que Dios les había concedido. Versículos 6 y 7, leamos el 7, pero solamente vamos a ver hasta la mitad, pero leamos versículos 6 y 7, por favor. Bien, noten algo. Primero que todo, Pablo está convencido de que ellos son creyentes y de que Dios los ha salvado. Ve frutos de conversión en sus vidas, a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento en esa iglesia. Segundo, vemos que esa gracia estaba actuando en el presente. No es simplemente una idea pasada, era algo que estaba afectando su presente. Y se manifiesta en cosas como que el hecho de la habilidad que ellos tienen para comunicar la palabra y para comprender la palabra de Dios. Pablo, quien les enseñó el evangelio, quien los instruyó, quien fundó esa congregación, tenía eso muy presente. Él los había instruido, él los había adoctrinado, ellos habían recibido la palabra de parte de él.
Así que él podía juzgar eso y por eso él aseguraba, ustedes tienen esa habilidad. Pero aparte de eso tienen dones. Tienen todo don. No les falta ningún don. Y ese don les va a servir a ustedes para esperar, esos dones, perdón, le van a servir a ustedes para esperar santamente a Jesucristo. Para tener una espera correcta a Jesucristo, en Jesucristo. Ellos ahora deben usar esos dones como recursos para crecer mientras esperan el regreso de Cristo. Entonces, hermanos, vemos cómo esa gracia bendita del Señor se manifestó en los corintios en el pasado de ellos, en su momento, salvándolos, pero en el presente los estaba capacitando, equipando y dándoles recursos espirituales para que vivan santamente en comunidad. Sin embargo, no lo estaban haciendo, pero los recursos estaban allí y los dones estaban allí. Ahora bien, también veamos que Pablo estaba seguro, y esto también es maravilloso, no solo de que esa gracia se había manifestado en el pasado, que se veía en el presente, sino que también en el futuro ellos recibirían más gracia aún, o esa gracia que ya poseían se iba a manifestar también en el futuro. Leamos los versículos 7 al 9, por favor. Hermano, se nota que está haciendo calorcito y que todavía no han almorzado, ¿no? No hay mucha entonación. Pero lo importante es que hayan comprendido lo que hemos leído. Hermanos, Pablo está convencido de que ellos poseen la gracia divina y asegura que cuando regrese Cristo dará testimonio de que ellos son suyos. Todas las bendiciones que tengamos en el presente no tendrán ningún valor en el futuro si no provienen de la bendita gracia divina. Uno puede estar, mire, cuando usted le predica a alguien, pues no sé, cuando yo le he predicado a personas, a veces ellos tienen una falsa seguridad y no reciben bien el evangelio porque ellos creen que como tiene una vida cómoda, relativamente cómoda, como muchas cosas les salen bien en la vida, pues Dios está con ellos. Y seguramente si está con ellos hoy, pues el día que se mueran van a ir al cielo. Esa es la lógica equivocada que tiene la gente incrédula. Entonces dicen, sí, muy bonito, yo creo en Dios, pero tranquilo, no me siga hablando. Ahora bien, recuerden que aún los incrédulos reciben gracia, una gracia que no es la misma gracia que reciben los creyentes. La gracia que recibe un creyente es una gracia salvadora, que no solo lo bendice hoy, sino lo bendecirá eternamente. Y que nunca deja de ser. La gracia que reciben los incrédulos es una gracia temporal. Sí, Dios los bendice. Alguien dice, Dios me bendijo, un incrédulo dice, Dios me bendijo con unos hijos. Tiene razón. Dios fue quien le concedió sus hijos. Pero ojo, esas bendiciones de ninguna manera significan la aprobación de Dios, ni la aprobación futura del Señor. Si no está fundamentada esa gracia presente que tienen las personas hoy, en una gracia pasada que los llevó, y yo hablo de una gracia pasada, presente y futura, aunque es una manera de expresarlo. La gracia es gracia en todos los tiempos y es la misma al principio y al final. Es el favor de Dios que no cambia para aquel a quien le otorga, pero quiero que lo entendamos así un poquito. Si no hay un sustento de una gracia pasada al haber recibido, al haber rendido genuinamente nuestra vida a Jesucristo, y en el presente esa gracia nos está manifestando en el hecho de que Dios nos ha equipado y nos ha dado dones y nos ha dado misericordia para que vivamos santamente, no podemos tener la certeza de que esa gracia en el futuro se manifieste cuando Cristo regrese, en que seremos aprobados y estaremos para siempre con Él. Sin embargo, note algo. Pablo está diciendo, ustedes la tienen. Sí, Corintios, ustedes son fregados. Disculpen la expresión, pero todavía ustedes poseen la gracia de Dios. Y eso es lo asombroso de la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que un creyente pueda estar seguro, no solamente de que Dios está con él hoy, sino que en el día del juicio,
Cristo dará testimonio. Por eso habla de aprobación allí Pablo. El día del juicio, Pablo dará testimonio de que esa persona es de quién, suya. No por lo que esa persona hizo, sino por la gracia que Cristo le ha otorgado. Recordemos algo y los voy a poner a usar en la Biblia para que aunque se echen aire con las hojas. Mateo 25, 31 al 34, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 25, 31 al 34. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta que ustedes lean. Léanlo, hermanos. Léanlo ahora. Bueno, ahí es la ñapa. Era hasta el 34. Hermanos amados, no hay cosa que yo anhele más en mi vida. Yo no sé pues qué pueda tener en esta vida. Dios me ha bendecido mucho, no porque tenga posesiones materiales o esas cosas, sino porque estoy en Cristo y bueno, y tengo bendiciones maravillosas como mi familia. El hecho de que pueda servirles a ustedes es una gran bendición. Pero más allá de eso, porque el día de mañana, no sé, tal vez no tenga una familia o tal vez no tenga un servicio en la iglesia. Bueno, un ministerio, digo yo, porque todos siempre vamos a tener que servir en la iglesia de una u otra manera. Más allá de cualquier medio económico que uno pueda poseer o no, si algo anhela un cristiano, si algo espera un cristiano, no es el cumplimiento de sus sueños. Algunos anhelan, dicen, Señor, ¿dónde estás? Que este sueño que yo tengo no se ha cumplido. Dios no dice que va a cumplir tus sueños, en ningún lado dice eso. Pero sí dice que Él va a hacer su voluntad en aquellos que Él ha salvado. Y qué maravilloso es esperar esto que Pablo les está garantizando a los corintios, porque él ve la gracia evidente en ellos. Miren, si Pablo se toma el tiempo y el esfuerzo y tiene la angustia en su corazón y se preocupa como pastor, con un corazón pastoral por lo que los corintios están viviendo, y dedica 16 capítulos, que en el momento de esos capítulos los pusieron después, ¿no? Pero es una carta muy extensa, más que otras epístolas, para hablarles a ellos, es porque los ama y porque sabe que no es tiempo perdido hablarles a los corintios y exhortarles y corregirles. Corregir a un incrédulo es perder el tiempo, pero hablar del corazón y corregir a un creyente es una inversión, es una bendición, es algo de lo cual debemos estar seguros, obtendremos frutos. Pablo sabe que Cristo los aprobará en el día postrero y que, como decía acá, llegará ese día del juicio y el Señor separará, apartará a los unos de los otros. Y a unos dirá, estos son benditos de mi Padre, y más adelante, que no lo leímos ahí, pero más adelante en el mismo capítulo dirá a los demás, malditos, apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué te dirá a ti? Yo anhelo ese día en que el Señor me diga, sigue, buen siervo y fiel. Ahora, yo sé que no son mis méritos, tengo eso claro. Aquí estamos hablando de gracia de principio a fin, algo que no merecemos, pero que Dios concede abundantemente. Ese amor, esa aprobación, ese perdón que el Señor concede, más allá de lo que nosotros merezcamos. Versículo 9 de 1 Corintios 1. Sí, Cristo hará esa separación, es una realidad, y ese día es Él quien dará testimonio de los que son suyos y de los que no lo son.
Pablo está diciendo que los corintios, una iglesia con tremendos problemas, ese día recibiría la aprobación divina, la aprobación de Cristo, a pesar de lo que estaban haciendo. Leamos el versículo 9, por favor. 1 Corintios 1. Amén. A pesar de la preocupación que le produce esta iglesia a Pablo, él confía en la fidelidad de Dios, no en ellos, sino en la fidelidad de Dios, para que ellos permanezcan firmes hasta el final. Cuando un pastor se para frente a una congregación y les enseña la Escritura, la esperanza mía no está en lo que yo pueda hacer para persuadirlos humanamente hablando. Yo puedo usar palabras persuasivas y hablar incluso personalmente con cada uno para convencerlo de que se comporte de una manera X o Y, moralmente correcta tal vez. De hecho, eso vemos mucho hoy en las iglesias. Conductismo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y la gente, aunque no sea salva, lo termina haciendo porque, y discúlpenme la expresión tan fuerte que voy a usar, hasta un animalito usted lo entrena y aprende a hacer cosas. Eso no significa que sea vida espiritual. Pero hermanos, y ya con esto voy concluyendo, Pablo sabe que ellos son creyentes. Cuando yo me paro acá o cualquier pastor se pare frente a la congregación, una congregación, y les hable, la esperanza de él tampoco está en él, que los persuada, tampoco está en ellos de que sean tan virtuosos, tan entendidos, tan iluminados, tan especiales de que ellos digan, no, me conviene obedecer la palabra de Dios. La confianza mía, hermanos, está en la gracia de Dios que les ha suministrado a ustedes. Cuando les enseñamos la palabra y los corregimos con la palabra y en muchas ocasiones personalmente, cuando señalamos un pecado en la vida de otro hermano, no estamos esperando otra cosa que sea el mismo Espíritu Santo y la gracia que Dios le ha dado, el hecho de que lo lleve a comprender quién es y cómo debe actuar. Por eso no hay desesperación en el corazón de un hombre que le sirva a Dios cuando en ocasiones ve que hay personas necias en medio de la congregación que no reciben la instrucción y que no hay fruto en lo que se les habla conforme a la palabra. Aunque obviamente uno se duele porque igual ama a las personas, uno sabe que uno no puede hacer más allá de lo que solo Dios puede hacer, y es transformar los corazones. Como lo hemos visto y hilando nuestras enseñanzas de este año, hay que echar la palabra, hay que regar la palabra y dará fruto en los corazones que el Espíritu Santo prepare. Pablo puede corregir a los corintios y puede dedicar 16 capítulos a la corrección porque sabe ante todo que son creyentes, salvados. Número 1, que Cristo salvó en el pasado. Número 2, que hay evidencia presente de que son salvos. Y número 3, de que está seguro que en el día posterior Cristo dará testimonio de que son suyos. Con esa seguridad, Pablo, a partir de la próxima semana, vamos a seguir en esto, empieza la corrección a los corintios y la aclaración de algunas dudas que ellos tenían y desórdenes que había en su iglesia. Hermanos, lo primero que quisiera preguntarle a los que están acá es si usted ha recibido la gracia de Dios en Cristo, como dice el versículo 4. ¿Cómo Dios puede tener tanta paciencia y misericordia y bondad con unas personas que se están portando mal? Por una sola razón, porque están en Cristo. Tú estás en Cristo. Has confiado en el Señor y te has rendido a su voluntad. Te has arrepentido de tus pecados. Cristo es el dador de la gracia y aparte de Cristo no hay gracia. Al final, personas que creyeron portarse bien, pero no tenían la gracia de Cristo, serán mandados al infierno. Y otros que, aun cuando tuvieron una cantidad de errores y lucharon con pecados en su vida, fuertemente,
serán aprobados y llevados al cielo por Dios solo por una razón, porque Cristo los justificó, porque Cristo los aprobó. Ese es el mensaje del Evangelio. Duele a veces, no, pero no, hay que merecerse las cosas. Sí, hay que merecerse las cosas en esta vida, pero esa fórmula no funciona con Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie que merezca la más mínima bendición de Dios. Por eso el todo tiene que concederlo, porque por gracia. Miren, eso es lo primero que quiero que reflexionemos hoy ya como una aplicación. ¿Ha recibido usted la gracia de Dios en Cristo? Si la ha recibido, si usted es de Cristo, qué bendición tan grande. Seguramente usted dará fruto. Otra cosa que quisiera que tuviéramos presente, hermanos, y aplicáramos en nuestra vida, es que nosotros debemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que ha hecho con nosotros en nuestra iglesia. Note que Pablo está agradeciendo por lo que Dios ha hecho en los Corintios y en la iglesia de Corinto. Cuántas cosas buenas Dios ha hecho en nosotros a través de la congregación y de la iglesia a la que pertenecemos. Deberíamos dar gracias a Dios por ello. Porque por lo regular tenemos la tendencia a señalar, a ver el error. Cuando a las personas se les acaba la luna de miel con su congregación, ya dejan de ver a los demás como simpáticos y empiezan a verlo como odiosos. Yo llevo muchos años en esto, ¿saben? Casi 30 años voy a cumplir. Y sé estas cosas. Y es lo que yo veo en las Escrituras. La madurez y el verdadero amor persiste, persevera. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Y no estoy hablando del amor romántico de las parejas. Sí, ese amor sí deja de ser, porque un día usted va a morir. Y ya su esposa no va a ser su esposo, ni su esposo va a ser su esposo. Va a haber otro tipo de amor más grande que lo unirá a ella o a él si ambos son creyentes en el cuerpo de Cristo. Pero amados hermanos, antes que maldecir a nuestra congregación o cualquier congregación a la que una persona pertenezca, debe bendecirla. Porque debe saber que hay motivos suficientes para darle gracias a Dios por la vida de sus hermanos y de esa congregación. Así debe ser. Ahora yo le pregunto, ¿usted da gracias a Dios por su iglesia? ¿O está en una tónica ahí de ver errores por todo lado y pecados? Miren, pecados veo yo que soy el pastor y tengo una visión, un panorama más grande que el que usted pueda tener de pronto de la iglesia, porque conozco los casos. Y sin embargo debo amar la congregación, debo amar la iglesia de Cristo en este lugar donde Dios me colocó. Qué bendición tan grande es la congregación donde uno tiene. Pablo podía haber llegado, discúlpeme mi expresión muy del verbenal, con los taches arriba. Y él podría haber hecho, tal vez yo lo hubiera hecho, si humanamente hubiera hecho, no, sin vergüenzas, mire, les prediqué, me maté, me desgasté, estuve ya 18 meses, hice lo que no hice con otra iglesia, porque algunos comentaristas dicen que Pablo duró con los corintios más que con otras congregaciones. Y él sí hubiera podido quejar y decir, yo no sé, ya tengo dudas de que ustedes sean cristianos, ¿saben qué? Mejor pórtense bien. Pablo llega y les dice, no, les voy a hablar como lo que son, hijos de Dios, santos, llamados a ser santificados. Son la iglesia de Dios. Ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes tienen gracia y esa gracia se evidenció en el pasado cuando fueron salvados y se está evidenciando en el presente porque tienen los recursos para vivir en santificación aunque no los estén usando bien. Y también estoy seguro, amados hermanos, y yo creo que eso brotaba del corazón de Pablo como pastor, que ustedes serán aprobados al final y que Cristo dará testimonio de que ustedes son suyos. Y después entonces va a empezar a decirles, pero tengan cuidado con esto y tengan cuidado con esto otro. Hermanos, bendigamos a Dios por nuestra iglesia. Bendigamos a Dios por los hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado. Cada persona que está en nuestro lugar, en nuestra comunidad, que es parte de ella, yo creo firmemente que fue puesta allí por Dios para pulirnos, para santificarnos. Algunos con una buena enseñanza son buenos maestros, otros son buenos sirviendos y otros van a ayudar en nuestra santificación siendo muy molestos, siendo antipáticos, porque nos llevan a amar. Sí, un maestro nos enseña la doctrina acerca del amor, pero un hermano complicado nos enseña cómo amar. Nos enseña cómo perdonar.
Si ven lo importante que es cada miembro en la iglesia, en la congregación. Otra cosa práctica, ¿saben? Cuando tengas que tratar con un creyente, antes de cualquier cosa recuerda quién es él. Que es un hijo de Dios. No te atrevas a tratar como un inconverso a un hijo de Dios. ¿Y eso quiere decir que le hagas reverencias? No. Quiere decir que tú te vas a dirigir a él para corregirlo ¿en qué? En amor. Para bendecirlo. Cuando usted corrige a sus hijos, usted ya no tiene esperanza. Bueno, yo sé que hay hijos que llegan a un punto donde ya los padres ya no tienen esperanza, pero habitualmente no es así. Uno corrige a un hijo y uno lo hace porque tiene la esperanza de que si esté en lo peor, va a cambiar. Porque, ¿usted por qué cree eso? Porque es su hijo. Porque usted lo ama. Pero usted ve a un muchacho drogadicto en la calle y usted ¿qué hace? De pronto le da una moneda y le dice, ¿sabe qué, compadre? Cambie. Pero usted sigue su vida y no tiene importancia. Cuando usted es parte de una comunidad, y qué importante es que nos identifiquemos con la comunidad a la que pertenecemos, porque si no esto no va a pasar. Yo constantemente le pregunto eso a los creyentes, a los miembros, ¿se identifica usted con la iglesia? No porque le parezca simpática, sino porque usted cree que realmente Dios lo ha colocado allí para ser pulido y para pulir a otros. Hermanos, qué importante es acercarnos de la forma correcta a los creyentes. No vayas a ser culpable de ese pecado de maldecir a los que Cristo ha bendecido, amigo. Y eso hay harto en las iglesias. Hay gente que maldice a los que Cristo ha bendecido. Mírenlo en su propia vida. Todos aquí tienen luchas con sendos pecados. Yo los tengo. Cosas que a veces nadie conoce sino solo usted. Pero recuerde que si usted está en Cristo, también ha sido beneficiario de la gracia de Dios. A pesar de todo, la gracia de Dios está con usted. Porque muchos hermanos se condenan de una manera equivocada. No están corrigiendo su vida del pecado, sino que están entregados a Él porque simplemente creen que ya no tienen remedio. O se apartan de la iglesia porque creen que son un fracaso. Pero, por favor, mire lo que nos va a enseñar Corintios y lo que nos ha enseñado en esta introducción y en este saludo. A pesar de todo, somos hijos de Dios. Pero es que yo no sé, no veo. Bueno, no vea, pero crea lo que Cristo le ha concedido en la cruz y que usted ha creído sinceramente. Una última cosa, como aplicación que yo práctica de esto. No seamos ligeros para condenar a otras comunidades de hermanos. Y es un pecado que creo que hemos caído todos, yo me incluyo. A veces hemos sido ligeros para ver que hay una comunidad, especialmente cuando hemos reconocido que son iglesias que tratan de predicar la verdad. Pues yo no estoy hablando de sectas, las cuales definitivamente están bajo condenación. No estoy hablando de gente bien loca que predica tonterías. No estoy hablando de eso. Pero sabemos que hay iglesias y congregaciones que incluso aunque no se identifiquen plenamente con todas las doctrinas que nosotros podamos enseñar. Bueno, hablo de las doctrinas que no son, las básicas son absolutamente necesarias. Pero a veces somos ligeros para condenar y decir, eso no es una iglesia de Dios. Pero hermano, habría que estar más en la entraña de ellos para saber si lo que está pasando es que Dios los está tratando o no. Hermanos, apliquemos eso hacia otras congregaciones y hacia la nuestra. Porque hay gente que está en la iglesia, pero no la ama. Hay gente que está en la membresía por inercia, pero no ama a la iglesia. No debe ser así. Ahora, ¿puedo yo hacerte amar a los que tú no quieres amar? No. Por eso te dije desde el principio, Pablo tenía la esperanza de que ellos eran cristianos y que la corrección iba a dar fruto. Yo tengo la esperanza de que la enseñanza bíblica va a dar fruto en aquellos que tengan que dar fruto. Hermanos, recuerde que a pesar de todo la gracia de Dios estaba con los corintios y desde esa óptica vamos a ver el resto de la epístola de que ellos verdaderamente eran cristianos a pesar de todo
Y también recuerda, hermanos, que nuestra comunidad, nuestra iglesia, a pesar de todo, es una comunidad de hijos de Dios, donde estoy convencido que la mayoría han sido salvados. Y vamos a darnos siempre ese trato, hermanos, aún para corregirnos.